Quiero aprovechar el tiempo, ¿sí? Y vamos a hablar de un tema muy importante y es el tema de la perfección, ¿sí? No, es un tema interesante. Yo también lo toco en el libro que escribí y que está allá afuera para que quieran comprarlo. Cuando usted compra, está ayudando a los jóvenes también a su campamento, ¿ok? Así que cuando usted compra el libro, está ayudando a los jóvenes a hacer eso. Y decía que he escrito esto y quería hablarles porque es un tema que, bueno, a nosotros a veces no tenemos bien claro acerca de perfección. Y si vamos al concepto que escuchamos, pues aún no se congela como debe de ser. Y vamos a leer, ¿sí? Segunda de Corintios, capítulo 13, verso 11. Segunda de Corintios, capítulo 13, verso 11. ¿Sí? ¿Lo tienen? Ok. Leemos lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionados, consolados, ser de un mismo sentir y vivan en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Amén. Acompáñenme a orar. Señor, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús por este tiempo maravilloso que nos permites tener como familia, de poder alabarte, glorificarte y darte gracias, expresar con nuestro labio, Señor, el agradecimiento que hay en nuestro ser. Muchas gracias porque ahora también nos toca algo que es tan importante como lo que hicimos alabándote. Ahora estamos pendientes porque queremos escuchar tu voz en tu palabra, Señor. Permite que tu palabra pueda llegar a lo más profundo de nuestro ser y que haga un hoyo hondo, haga mella en nosotros y que podamos sentir que tu palabra ha penetrado nuestro ser lo más profundo. Que eso nos lleve entonces a practicar tu palabra y a crecer, Señor, espiritualmente. Por favor, pedimos, Señor, que pongas una mente abierta y un corazón muy atento a tu palabra y que no haya nada que pueda interrumpirnos en esto, Señor. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. La Reina Valera habla de perfeccionados. La nueva versión internacional habla de restauración. Y la Biblia de las Américas habla de ser perfectos. ¿Ok? Y bueno, antes de entrar en el tema, yo quiero, o para entender mejor este verso y lo que vamos a escuchar, es importante que nosotros analicemos el contexto histórico de este pasaje. La carta de Corinto es una carta muy importante que fue escrita por el apóstol Pablo con una razón, había una razón, y él escribe después de un enfrentamiento que había problemas en la congregación, había tensión en la iglesia, ¿verdad?, de Corinto, y la relación
con los hermanos de Corinto estaban en un nivel muy difícil. ¿Okay? Entonces, ¿por qué? Porque, como siempre, hay problemas en la iglesia y había en esos momentos problemas de murmuración y de chisme, y estaban chismeando y murmurando de que el apóstol Pablo no era apóstol y dudaban de su ministerio. Y bueno, esto al apóstol Pablo, como a cualquier ministro del Señor, pues da un sentimiento profundo, y él era un hombre colérico en el sentido de su temperamento, y él una vez se fue a contrarrestar esto, y él escribió esto para que entonces dejara la iglesia en ese momento de tener ese problema y de esa división que había, y que dejaran el conflicto que había dentro de la congregación. Entonces, el apóstol Pablo, como dije, él escribe para defender su apostolado y de una manera exhortar a los corintios para que ellos corrijan esa situación y corrijan esa conducta que estaba en ellos, que era una actitud no buena y que tenían que restaurar esa comunión entre ellos. Entonces, esta carta es escrita por el apóstol Pablo para hacer eso. Por eso es que vemos que en ella se abordan temas muy importantes, pero a nosotros como estudiantes de la Biblia, pues nos debe de llamar la atención a lo que el Señor habla, pero ahí hay un tema que es la perfección. Entonces, ese tema nos debe de llamar la atención. Y claro está que en este versículo que hemos leído también está que Pablo, como pastor, como apóstol, él habla en un tono, a pesar de su temperamento, ¿verdad? Él habla en un tono muy amoroso y enseñándonos siempre que con amor podemos llegar con más profundidad que con palabras, así sean intelectuales. Entonces, él está llevando a la congregación a entender conceptos también, y uno de ellos es ese concepto de la perfección. Entonces, sería creo que algo pasó allá. Oye, sí. Ok. ¿Qué es perfección? ¿Sabe? Los griegos tenían a su entender que la perfección se podía alcanzar con destreza física, ¿verdad? Y con tener una mente sana y en forma. Y ellos entonces, sintiéndose así, ellos podían de alguna manera demostrar todo lo que eran a través de la competencia, que para ellos tenía un significado de honor, de respeto, ¿verdad? Entonces, eso era lo que creían los griegos. Y fíjense, la Real Academia nos enseña que el concepto, la perfección en su concepto es falta de errores. ¿Okay? Entonces, para nosotros los cristianos, cuando escuchamos en la palabra perfección, como que nos aleja mucho. Decimos, yo no voy a ser perfecto cuando llegue al cielo o algo así, ¿no? Porque tengo muchos detalles, muchos errores, tengo muchas cosas. Pero no se trata de eso, y eso es lo que quiero enseñar. Entonces, el concepto teológico de perfección en el griego es diferente. En el griego se usa la palabra katartizo, que es un verbo, en mi libro lo tomo como la raíz,
pero aquí estoy tomándolo directamente. Es ese verbo que me lleva a dar una connotación muy distinta a lo que comúnmente nosotros entendemos por perfección, como algo sin falla o defecto. Entonces, este término, catartizo, me lleva entonces a entender que hay varias palabras, conceptos que se alojan en esa raíz, como remendar, como poner correctamente, como restaurar, como preparar, como suplir, como equipar y entrenar completamente. Entonces, más que una idea de perfección sin error, la palabra catartizo, para entenderlo mejor, en su raíz me enseña que hay una pluralidad en cada uno de estos conceptos, y podríamos decir, pero cada uno dice algo diferente. No, pero lo que me lleva ese verbo es entender el concepto real de lo que quiero saber. Para irnos a nuestro castellano, a lo que nosotros sabemos, nosotros podemos entender que es una palabra polisémica. La palabra polisémica en nuestro castellano significa que hay pluralidad de significados dentro de esa palabra, porque es una expresión lingüística. Entonces, hay mucho significado en ello, ¿verdad? Y vemos en el contexto de esta palabra catartizo, que la vemos que la utiliza mucho el apóstol Pablo para enseñar a la iglesia, sobre todo la iglesia en Corinto. Hay aplicaciones muy prácticas y espirituales en esos escritos del apóstol Pablo. Y bueno, entre los más comunes son los que queremos aprender, ¿verdad? Y la primera palabra es remendar. ¿Ok? ¿Y qué significa remendar? Es cubrir un roto. La etimología de esa palabra me dice que significa como sacar a alguien de su estado o de su error. Y yo siempre digo, ¿qué mayor trabajo hizo el Señor con nosotros? Y lo dice el apóstol Pablo en Romanos 8:32, qué tremendo trabajo hizo el Señor con nosotros, al no escatimar ni aún a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Ese fue algo increíble que el Señor hizo y que el apóstol Pablo nos enseña. Él nos cubrió, había un hoyo en nuestro ser, había algo profundo en nuestro ser, y Él lo remendó, Él lo tapó, Él hizo algo increíble en nosotros y nos sacó del mayor error que teníamos, de vivir una vida de error, de vivir una vida sin sentido, y Él nos reconcilió. Una buena palabra que el apóstol Pablo usa mucho, nos redimió. Y cuando mencionamos estos términos de remendar, pero hablo los términos de conciliar, el término de remediar, nos redimió. Él nos está diciendo es que a nosotros el Señor, ¿qué ha hecho? Nos ha remendado, nos ha reparado, nos ha hecho algo diferente. Él ha unido a lo que tenía que unir. Él ha arreglado la ruptura que había en nuestra relación con Dios mismo, como hombres. Entonces, Él arregló esa relación de nosotros. Entonces,
Eso lo tenemos que entender nosotros. El Señor reventó nuestras vidas, hizo algo profundo en nosotros, de lo cual se trata el mensaje del Evangelio, precisamente de eso, de esa reconciliación, de esa parte de redención que hizo el Señor. La otra palabra es poner correctamente, significa colocar algo o alguien en el lugar adecuado. El apóstol Pablo, en el libro de los Efesios, en el capítulo 1, verso 5, ustedes lo tienen, dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad. Entonces, en este contexto, poner correctamente o colocar refleja como esa idea de un propósito que el Señor, un propósito que tenía el Señor, un propósito divino tenía el Señor, y un propósito que implica, como decía en la clase el jueves, implica la soberanía de Dios, que Dios hace como Él quiere, ¿verdad? Él hace como Él quiere y ha hecho lo que Él quiere con su creación y ha hecho lo que Él quiere con la misma redención de nosotros como creyentes, y Él nos hizo hijos suyos, nos adoptó, pero no es una posición simple, no somos adoptados ni posicionados como hijos por casualidad, ni por el mérito que pudiéramos tener. No lo hizo por eso, sino lo hizo por su voluntad. El apóstol Pablo dice que esa es la voluntad de Dios, el amor de Dios, ¿cierto? Es eso lo que entendemos. Dios es soberano. Dios nos coloca en el lugar que Él quiere, en el lugar exacto, dentro de lo que es su plan eterno. El jueves hablábamos de la predestinación. Es una palabra que es muy interesante, que no voy a hablar de ello, pero lo que quiere decir aquí, que la usa el apóstol Pablo, pero su raíz lo que nos dice es que lo que nos quiere es colocar correctamente. Y ese significado en el griego significa que Él nos ha destinado de antemano, desde antemano Él ha pensado dónde es que nos va a poner y cómo nos va a poner. Eso es bien interesante. Entonces, qué lindo ver esto, cómo el Señor ha determinado dónde nos va a colocar, de la manera que nos va a colocar y por qué nos va a colocar allí, y eso es lo que ha hecho con nosotros. Él nos ha adoptado y nos ha hecho sus hijos, y no es algo mecánico, es que eso viene de su amor y de su misericordia y de su bondad. Amén. Entonces, el mismo apóstol Pablo, cuando escribe aquí en el capítulo 1 de Efesios, lo que nos está también invitando, y esta palabra nos lleva allí a entender que tenemos que reflexionar de nuestra identidad, de lo que somos en el Señor, y que Él nos ha colocado correctamente, y que somos hijos de Dios. Y cuando esto lo entendemos, encontramos el propósito real de nuestra vida, y que esa vida está conforme a lo que Él quiere realmente. Por eso es que el apóstol Pablo dice: si somos hijos de Dios, caray, vivamos como hijos de Dios, ¿verdad? No vivamos como hijos de otro, sino de Dios. Si somos hijos de luz, tenemos que vivir como hijos de luz. Es interesante a dónde nos lleva la otra palabra es restaurar.
significa poner una persona o cosa en el estado de estimación que antes tenía. Y esta palabra, restaurar o reparar, tiene una acción. Acuérdense ustedes a los discípulos en Mateo, en el capítulo 4, verso 21, ellos estaban en una acción de esta, reparando sus redes, ¿cierto? Y las estaban reparando, y pues la palabra esta, catartizo, que significa también reparar, nos está diciendo que implica corregir, que implica restaurar, implica sanar, arreglar algo que está desarreglado. Es eso. La restauración desde la perspectiva teológica, ¿verdad? Se refiere a ese proceso mediante el cual Dios devuelve a las personas e incluso a la misma creación el estado original de armonía, de pureza, de plenitud que Él había puesto desde el principio. Eso hizo con nosotros. Nosotros estábamos sin esperanza, sin nada, y Él agarró, y ahora estamos en un estado que Él en el principio nos había dado, que era con una relación directa con Dios. Ahora volvemos a tenerla y vamos hacia el propósito de Dios, es que vamos hacia el final, y en el final va a haber una completa restauración de la creación y de nosotros mismos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Él va a reinar y su reino no va a ser otra cosa sino impactar la misma creación que Él hizo en el principio, para guiar a donde nos lleva. Entonces es interesante esto, y es una idea bien profunda que nos da la palabra del Señor, y que la tenemos que entender, y tiene que estar arraigada en nosotros, y que eso nos va a llevar a esa profundidad en el Señor, y a esa transformación que tiene que haber en nuestras vidas. Nosotros tenemos que ser transformados. Por eso nos lleva a saber que tiene que haber entonces ese proceso en nuestra vida, día a día. Día a día. Nuestro Dios, como les dije, no trabaja con magia, sino que Él lo que hace es procesar. Él trabaja con procesos, y el proceso nosotros tenemos que buscarlo. ¿Ok? El salmista en el capítulo de Salmo, en el capítulo 80 de Salmo, decía: oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Y en el 85 dice: restáuranos, oh Dios, de nuestra salvación, y haz cesar tu ira sobre nosotros. Eso es, entonces nosotros tenemos que pues ser restaurados. La otra palabra es preparar, y significa disponer o arreglar las cosas necesarias para realizar algo para un fin determinado. Entonces, la etimología de esta palabra me ayuda al entendimiento y saber qué significa preparar, y significa disponer y dejar listo. Entonces, ¿qué me enseña la palabra? ¿Qué me enseña el conocimiento y la teología del Señor, de la palabra de Dios? Que el concepto preparar, entonces, o disponer o dejar listo, se relaciona con varias nociones que yo tengo que tener profundas en la fe y en la relación que yo tengo con mi Dios.
Entonces, Dios quiere prepararnos y Él nos prepara a nosotros. Hay una acción y se da en nosotros. Hay un propósito que el Señor tiene y el Señor quiere prepararnos para ese propósito y Él quiere ayudarnos para que esto se haga una realidad en nosotros. Hay momentos en nuestra vida que son, amados hermanos, y usted lo debe de entender, que son preparación para nosotros. Dios nos prepara para lo que viene después. Dios no permite que nosotros lleguemos a lo que va a suceder sin antes prepararnos. Él nos prepara antes. Entonces, Dios está preparándonos a nosotros para lo que va a suceder en el Apocalipsis. Él nos está preparando. El estar usted aquí significa que Dios está preparándole a usted en conocimiento, en conducta, en todo lo que tiene que ver con su transformación. Dios está haciendo eso en su vida. Dios preparó a David para enfrentarse a Goliat. Él no le permitió que este muchacho se enfrentara a ese gigante así. No, Él lo preparó. Y eso no lo entendía el rey Saúl. Cuando llegó ese flaquito, chiquillo, allí a enfrentarse, él le dio risa porque ¿cómo este chico va a enfrentarse? No, él tuvo que explicarle, Dios me preparó a mí y el Señor me libró de las garras del león, me libró de las garras del oso y ahora el Señor me va a librar de ese filisteo cabeza de llave. Esa es mi versión, ¿verdad? Sí, él tuvo que enseñarle. Entonces, Dios nos prepara. Dios te está preparando. Permite que Dios te prepare, porque esa es otra cosa. Somos tan cabeza dura que a veces no entendemos y Dios quiere prepararnos y Dios quiere, y no, nosotros queremos ir por donde queremos ir nosotros. No, permite que Dios te prepare. Permite que el Espíritu Santo te guíe en esa preparación. Es un proceso. Y Dios permite todas las cosas para que tú te prepares, ¿verdad? La otra palabra, suplir, remediar o compensar una carencia, un daño, una falta de algo. Suplir, catartizo, la palabra que se emplea aquí es completar lo que falta para alcanzar un estado de madurez, de integridad. Fíjense que en hebreo el escritor escribe en el verso 13-21, donde se pide que a Dios que los perfeccione en toda buena obra para hacer su voluntad, ¿cierto? Entonces, bueno, Dios quiere hacer eso. Dios quiere seguir haciendo esa parte en ti, que sigas en ese proceso, que sigas en ese continuo crecimiento y esa maduración espiritual. Dios quiere eso. Yo no sé tú, pero yo lo he entendido que la maduración, tengo un libro que lo terminé, se llama Madurando en el Señor, y de eso se trata, y ahí nos lleva el escritor Santiago, ¿verdad? Nos lleva a entender que tenemos que madurar, y madurar es un proceso, es un continuo proceso, es un aprender todos los días, pero estar dispuesto a ello. Entonces Dios quiere suplir, el Señor quiere darnos eso, porque Él es providente, Él tiene gracia para darnos continuamente. Entonces, si hay alguna carencia en nosotros, si hay algo que el Señor tenga que suplir, Él lo va a suplir, Él lo va a hacer. Entonces, nosotros los cristianos creemos en eso, creemos que es Dios quien suple. Dios
sino también las necesidades físicas, las necesidades espirituales principalmente. Dios hace eso. Él quiere que nosotros continuamente vayamos en ello y Él está dispuesto a darnos. Es tan hermoso que el Señor, Él suple las necesidades internas, la carencia que pueda haber en nosotros. Él la suple. Y hay esa necesidad allá afuera. Si usted ve, hay una necesidad en el ser humano de conseguir llenar ese vacío que hay en su vida. Pero nosotros tenemos la respuesta a eso. Nosotros tenemos el remedio a eso, ¿cierto? Así es. Entonces, el Señor está para suplir todo. Equipar. El Señor, aquí la palabra nos enseña que es proveer a alguien o algo del equipo de cosas necesarias para desarrollar una actividad. Entonces, equipar significa que Dios nos ha dotado como creyentes de muchas cosas para hacer un trabajo específico. Yo no sé a usted lo ha dotado Dios. Claro que sí. Dios te ha dotado a cada uno de nosotros con herramientas para hacer un trabajo específico dentro de su cuerpo. Entonces, ahí es donde queremos ver lo que Dios quiere. Y hay un trabajo que cada uno tiene que hacer específicamente. Y Dios va a dar, o ya te dio lo que tú necesitas para hacer este trabajo. Lo que pasa es que muchos de nosotros no entendemos qué es lo que tenemos que hacer para Dios. Entonces a veces queremos quitarle el puesto a Eduardo y a Estefanía de directores de alabanza, porque creemos que tenemos una voz mejor que ellos, ¿verdad? Y queremos cantar y alabar al Señor y eso. La mayoría quieren es alabar a Dios, quieren montarse aquí a alabar a Dios, pero realmente ¿cómo se llama? Su tono y su entendimiento de música está como la muela de atrás. Nada, no hay tono, no hay voz, no hay nada. Entonces, no es eso lo que Dios quiere. Entonces Dios quiere y te ha dado a ti cosas para hacer. No son las que tú quieres. A veces queremos cosas y no son esas. Tenemos que buscar qué Dios quiere que yo haga y para qué Dios me ha capacitado y para qué Dios me ha dado esas herramientas. Entonces Dios ha creado o ha instituido pastores, ha instituido maestros, ha instituido personas que hacen cosas diferentes en la iglesia. Entonces cada uno de nosotros tenemos la capacidad para hacer eso. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado eso, nos ha capacitado. ¿Para qué nos capacitó Dios? Para que usted tenga eso allí simplemente. ¿Qué dice el apóstol Pablo? El apóstol Pablo nos dice que el Señor nos ha capacitado para que nosotros podamos capacitar a otros y que el cuerpo del Señor sea bendecido. Entonces, el Señor ha hecho grandes cosas con nosotros. Por eso debemos estar siempre alegres. Siempre el Señor ha puesto cosas para hacer. Ahora, la cuestión es, ¿usted lo está haciendo? ¿Usted está haciendo lo que Dios quiere que haga? ¿O usted está sentadito pensando si lo hace, si no lo hace, si obedece al Señor o no lo obedece? Entonces, mi pregunta es, ¿Dios te puede usar? Claro que te puede usar. Dios te ha preparado para usarte. Dios te ha equipado para ello. Dios ha puesto en nosotros, dice el apóstol Pablo en Gálatas, el Espíritu
Santo, y el Espíritu Santo ha sembrado en nosotros una semilla. Hay un don en nosotros que lo sembró el Espíritu Santo, y ese don tiene diferentes virtudes. Yo le digo en mi libro, es un multivitamínico. Es una semilla que se convierte en 9. Entonces, cada una de esas virtudes hace un efecto dentro de ti, en cada rincón de tu ser. Eso hace un efecto. Por eso es que nosotros tenemos que trabajar cada día en eso. No estar preocupados por qué queremos hacer o qué vamos a hacer. Tenemos que estar preocupados, o ocupados, mejor dicho, por ser lo que Dios quiere que seamos. Entonces, ¿para qué Dios quiere eso? Para que podamos crecer nosotros y podamos ayudar a otros a crecer y a seguir adelante. La otra, entrenar completamente. Dios nos ha preparado, nos ha adiestrado como persona, como cristiano, para hacer algo. Dios lo ha hecho. Entonces, y para muestra, usted tiene que saber que Dios le ha guardado a usted de muchas cosas. Dios le ha guardado de aflicciones, pero no por eso usted puede decir que cuando usted está en el Señor, usted no va a pasar por aflicciones. No es así. Cada aflicción, cada prueba, alguien dijo, un teólogo loco, dijo que las pruebas las hicieron, las crearon en el cielo. No estaba tan loco. Pero las pruebas son precisamente para ayudarte a ti, para entrenarte a ti completamente. Cada una de las cosas que te pasan, tienes que saberlo. El Señor nos está entrenando con un propósito. El apóstol Pablo decía en Filipenses, del capítulo 1, verso 12, decía: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¡Wow! O sea, que cada una de las cosas que le pasó a Pablo, le pasó con un propósito. Dios estaba haciendo algo en él, como hombre, como cristiano, como apóstol. Él lo estaba haciendo. Entonces, cada cosa que pasa en nosotros pasa tiene un sentido. El apóstol Pablo en ese momento era un guerrero. Él era un guerrero experimentado totalmente. Había sido experimentado en la obra del Señor y había soportado todas las dificultades que usted, pues yo sé que sabe. Y cuando vemos al apóstol Pablo en su vida, él pasó por naufragios, pasó por golpes, burlas, hambre, sed, hasta difamación de su carácter. Entonces, ¿quién dice que no vamos a pasar por cosas? Alguien lo dice allá afuera. La teología de la prosperidad dice eso. Entonces dice: ven al Señor y se te van a acabar los problemas. Eso es mentira. Eso es una herejía. Porque aquí, cuando llegamos a los pies del Señor, tenemos que saber que cosas van a pasar en mi vida, pero que tienen un propósito. Y que si usted está pasando por un momento difícil en este momento, tiene que saber que es Dios que está cubriéndole a usted. Es Dios que está llevándole por el camino correcto para que usted aprenda. Eso tenemos que saber. Entonces, él decía: a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones. Le dice él en primera de Tesalonicenses capítulo 3 a la iglesia de Tesalónica. Entonces, ¿qué ha
aprendemos en teología con esta palabra? Bueno, que entrenar completamente a alguien implica guiarle de manera integral para que desarrolle una vida de fe y de virtud conforme a los principios que están en la palabra de Dios. Dios quiere formar tu carácter. Dios quiere que tu carácter se forme en ti. Y formar el carácter de Cristo es el objetivo principal del Espíritu Santo. El objetivo que tiene el Espíritu Santo es de que tú te formes el carácter de Cristo en tu vida. Porque si tú te formas el carácter de Cristo en tu vida, no hay nada que te pueda mover del Señor. No hay nada, no hay nada. El apóstol Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 9 y da el ejemplo del atleta. El atleta corre, se entrena su cuerpo y entra en una preparación y se dedica a eso con constancia. Y así nosotros tenemos que hacerlo para crecer espiritualmente. Tenemos que crecer nosotros. Y para ello tenemos, y siempre lo decimos, el pastor José lo dice, el pastor Elías lo dice, los predicadores que han venido aquí lo dicen, tenemos que entrar en esa preparación. Yo siempre lo digo, hermano, tenemos que estudiar la palabra del Señor, sí, pero en profundidad, no estudiarla por arriba, es estudiarla, es profundizar en ella, porque allí nosotros vamos a entender realmente la escritura y los principios de fe. Pero si nosotros no la estudiamos de esa manera, no va a pasar nada. Tenemos que practicar las virtudes, tenemos que saber que tenemos en nosotros virtudes, y eso han salido de la semilla del Espíritu Santo, del fruto del Espíritu Santo que ha sembrado en nosotros. Y esas virtudes yo tengo que desarrollarme en ellas, yo tengo que desarrollarme en el amor, yo tengo que desarrollarme en el gozo, yo tengo que desarrollarme en la paz, yo tengo que desarrollarme en la paciencia, en la benignidad, bondad, en la fe, en la mansedumbre, en la templanza. Yo tengo que desarrollarme en cada una de esas virtudes. Esas virtudes no se van a desarrollar conmigo, no. Una equivocación. Las virtudes del Señor ya están desarrolladas. Solamente significa que usted debe de desarrollarse en ellas. Así es. Eso es lo que Dios quiere. Porque tú, oh Dios, nos has probado, nos has refinado como la plata es refinada, dice el salmista, Salmo 66:10. Entonces, eso es lo que Dios está haciendo. Dios está refinándonos. Dios está haciendo un trabajo hermoso. Cuando nosotros llegamos a Él, somos un diamante bruto. Yo no sé si usted ha visto el diamante bruto, pero el diamante bruto no es tan lindo, es una piedra allí, ¿verdad? Pero cuando esa piedra pasa por ese trabajo de refinarla, de hacer algo en ella, de quitarle lo que no sirve, de brillar, ponerla a brillar. Entonces, eso es lo que Dios está haciendo en nosotros. Nos está refinando. Amén. Quiero terminar. Entonces, la perfección es un camino donde Dios te ha remendado, te ha puesto correctamente, te ha restaurado, te ha preparado, te ha suplido, te ha equipado, te ha entrenado completamente. Eso es lo que ha hecho el Señor y seguirá haciendo. Y ahora nosotros, ¿qué nos toca? Caminar en el fruto del Espíritu Santo. ¿Cómo? Con un amor que trasciende, con el gozo que no depende de las circunstancias, con la paz que supera todo el entendimiento,
con paciencia para esperar su tiempo, con benignidad y bondad en todas tus acciones, con la fe que no vacila, con mansedumbre que refleja su carácter y con templanza que te guarda firme en medio de las pruebas. Eso es. Allí nos quiere llevar el Señor. Entonces, Dios está haciendo algo en ti. Dios te ha puesto correctamente. Dios quiere que estés restaurado. Dios quiere que estés preparado. Dios quiere que estés suplido. Dios quiere que estés equipado, que estés entrenado completamente. Eso es lo que Dios quiere. Porque no es con nuestras fuerzas, no Señor, sino por el Espíritu de Dios. Amén. De esa manera es que nosotros podemos avanzar. Si no, no podemos avanzar en ese camino de perfección. Así que no le tenga miedo a la perfección. ¿Ah? No le tenga miedo a la perfección. La palabra catartizo se enfoca en lo que el Señor quiere hacer en ti. Y a veces nosotros nos enfocamos en las debilidades, en las cosas que no están bien en nosotros. Y eso nos detiene la perfección. No mire las cosas negativas. Mire, le voy a decir una realidad. Dios le ve a usted como un David, como un Moisés. Él le ve así. Pero realmente Él le acepta tal y como usted es. Amén. Interesante. Dios me ve como un Moisés. Qué así me ve Dios. Pero me acepta como lo que soy. Con todo eso que yo pudiera tener. Pero yo no me detengo a mirar mis debilidades. Yo me detengo en que Dios quiere hacer algo en mi vida. Eso es. Y para terminar, Salmo 101, verso 6. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me salvará. Vamos a estar también. Gloria al Señor.